¿Te imaginas recibir por error un mensaje desesperado de una madre pidiendo ayuda para su bebé hambriento? Javier Solís, un exitoso empresario de Santiago de Chile, jamás pensó que un simple error de número cambiaría su vida para siempre. Una madrugada, mientras revisaba sus mensajes de trabajo, apareció en su celular una súplica desgarradora que tocó las fibras más profundas de su alma. Descubre cómo un mensaje equivocado se convirtió en el amor más verdadero. En las calles iluminadas del exclusivo barrio de Vitacura, Javier Solís caminaba entre las sombras de la madrugada regresando de una junta que se había extendido hasta altas horas. A sus 35 años había construido un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero pocos conocían el secreto que guardaba en su corazón. Cada semana, sin que nadie lo supiera, visitaba comunas humildes llevando despensas, medicinas y esperanza a familias que luchaban por sobrevivir. Su chofer lo esperaba afuera del último edificio donde había dejado dinero para los gastos médicos de una abuelita diabética. «Don Javier, ya es muy tarde», murmuró el hombre mayor. Pero Javier solo sonrió con esa tranquilidad que da hacer el bien sin esperar reconocimiento. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras su Mercedes se deslizaba por el asfalto mojado, pero su mente ya planeaba la siguiente familia a la que podría ayudar discretamente. El penthouse donde vivía era un reflejo de su éxito financiero, pero también de su soledad emocional. Ventanales enormes mostraban la ciudad que dormía a los pies de la cordillera, mientras él se servía un café que ya no sabía a nada. Las paredes estaban decoradas con reconocimientos empresariales y fotografías de eventos sociales donde sonreía por compromiso. Pero ninguna imagen familiar adornaba su hogar. Su madre había fallecido 2 años atrás, y desde entonces la sensación de vacío se había vuelto más intensa. ¿Para qué sirve todo este dinero si no tengo con quién compartirlo?, se preguntaba cada noche antes de dormir. Había tenido relaciones, pero todas terminaban cuando las mujeres mostraban más interés por su cuenta bancaria que por conocer su alma. El silencio de su departamento lo envolvía como una manta fría, recordándole que el éxito material no llenaba los espacios del corazón. Sus empleados lo describían como un jefe justo y generoso, siempre dispuesto a ayudar cuando alguien enfrentaba problemas personales. La semana anterior había pagado la operación del hijo de su secretaria sin pensarlo 2 veces. Y antes de eso, esos actos os hubiese dado que había cagado a 3 estudiantes universitarios cuyos padres trabajaban en una de sus empresas. Javier creía firmemente que Dios lo había bendecido con abundancia para que pudiera ser instrumento de bendición para otros. El dinero es solo una herramienta, solía decir. Lo importante es cómo la usamos para tocar vidas. Sus acciones caritativas las realizaba en secreto, sin fotografías para redes sociales ni comunicados de prensa que alimentaran su ego. Para él, la verdadera generosidad no necesitaba aplausos ni reconocimiento público. Simplemente surgía del deseo genuino de aliviar el sufrimiento ajeno y sembrar esperanza donde había desesperanza. Esa noche de octubre, mientras revisaba los últimos correos de trabajo antes de dormir, su celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio pensó que era publicidad o alguna promoción bancaria, pero algo en el tono desesperado del mensaje lo hizo detenerse. Las palabras parecían salir de un alma quebrantada, de alguien que había agotado todas las opciones antes de escribir esas líneas. No era un mensaje dirigido a él específicamente, pero la angustia que transmitía era tan real y palpable que su corazón comenzó a latir más rápido. Javier leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, tratando de comprender cómo había llegado a sus manos. El destino, la casualidad,
O quizás la mano de Dios habían puesto en su camino una oportunidad de cambiar una vida. Pero también, sin saberlo aún, la oportunidad de cambiar la suya propia para siempre. Ese mensaje inesperado estaba a punto de revelarle que a veces los errores más hermosos son los que nos guían hacia nuestro verdadero propósito. En una modesta casa de la comuna de Estación Central, Lucía Fernández mecía en sus ospazos a su de cosas meses mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, sin que pudiera contenerlas. El pequeño Daniel lloraba de hambre, y ella sabía que solo quedaban 2 biberones de fórmula láctea ya en la cocina. A sus 24 años habíase aprendido que la vida podía ser cruel, incluso con quienes menos lo merecían. El padre de Daniel había desaparecido cuando supo del embarazo, dejándola sola para enfrentar una realidad que jamás imaginó vivir. Su trabajo como cajera en un supermercado apenas le alcanzaba para el alquiler de la pequeña habitación donde vivían, y cada peso tenía que estirarse para cubrir pañales, medicinas y comida. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Lucía no había perdido esa luz especial en sus ojos café, que hablaba de una esperanza inquebrantable. Cada mañana agradecía a Dios por permitirle despertar junto a su hijo, y cada noche le pedía fuerzas para ser la madre que Daniel merecía. Las noches eran las más difíciles, cuando el cansancio del día se mezclaba con las preocupaciones del mañana. Daniel era un bebé hermoso, de ojos grandes y curiosos, pero últimamente había estado más inquieto porque la leche que conseguía comprar no era de la mejor calidad. Lucía había notado que el pequeño no aumentaba de peso como debería, y el pediatra del centro de salud le había recomendado una fórmula especializada que costaba el doble de lo normal. «Tu bebé necesita mejor nutrición», le había dicho el doctor con una sonrisa compasiva que no lograba ocultar su preocupación. Esa noche, mientras calculaba y recalculaba sus gastos en un cuaderno gastado, se dio cuenta de que no le alcanzaría para comprar la leche recomendada hasta la próxima quincena. La desesperación comenzó a apoderarse de su pecho, pero respiró profundo y se recordó que había enfrentado momentos más difíciles. Era una mujer fuerte, criada por una abuela que le enseñó que los obstáculos se vencen con fe y determinación. Su orgullo le impedía pedir ayuda, incluso a los pocos familiares que le quedaban. Había crecido viendo a su abuela trabajar duro para sacar adelante a la familia, sin jamás extender la mano para pedir limosna o favores. «La dignidad no se vende, mijita tequita», le decía siempre la anciana. «Y la pobreza no es motivo de vergüenza si trabajas honradamente». Lucía había heredado esa filosofía de vida, pero también había aprendido que ser madre cambia las prioridades de manera radical. Ya no se trataba solo de su orgullo o su dignidad, sino de la salud y el bienestar de Daniel. Esa noche, mientras el bebé finalmente se quedó dormido en sus brazos, Lucía contempló su rostro angelical y sintió que se le partía el alma. No podía permitir que su hijo sufriera por su terquedad de no aceptar ayuda. El amor de madre era más fuerte que cualquier barrera que su orgullo pudiera levantar. Tenía que encontrar una manera de conseguir esa leche sin importar lo que costara a su dignidad. En un momento de desesperación absoluta, recordó que una compañera del trabajo le había dado el número de teléfono de una señora que supuestamente ayudaba a madres solteras en situaciones difíciles. Lucía nunca había considerado seriamente esa opción, pero esa madrugada, con Daniel durmiendo inquieto por el hambre, decidió que era hora de tragarse su orgullo. Con manos temblorosas buscó el papelito arrugado donde había anotado el número semanas atrás. La oscuridad de la habitación parecía amplificar sus miedos y sus dudas, pero la imagen de su hijo desnutriéndose le dio el valor que necesitaba. Comenzó a escribir.
va a escribir que asuno, yumentake, eligiendo cada palabra cuidadosamente para no sonar demasiado desesperada, aunque por dentro se sentía exactamente así. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la madrugada. No sabía si esa mujer realmente existía o si el número seguía activo, pero tenía que intentarlo. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más hermoso de su vida. Después de varios intentos de redactar el mensaje perfecto, Lucía finalmente escribió desde el corazón, sin adornos ni mentiras, solo la verdad cruda de una madre que necesitaba ayuda para alimentar a su bebé. Sus dedos temblaron al presionar el botón de enviar e inmediatamente sintió una mezcla de alivio y ansiedad que la mantuvo despierta el resto de la noche. No tenía idea de que en su nerviosismo había marcado mal uno de los dígitos del número, enviando su súplica desesperada a un completo desconocido. El mensaje había volado a través de las ondas invisibles de la tecnología, cruzando la ciudad para llegar hasta las manos de alguien que jamás había imaginado. Daniel se movió inquieto en sus brazos, como si presintiera que algo importante acababa de suceder en sus vidas. Lucía lo acunó suavemente, susurrándole palabras de amor al oído, prometiéndole que encontraría una manera de darle todo lo que necesitaba. La madrugada avanzaba lentamente, pero ella no podía dormir, preguntándose si habría hecho lo correcto al enviar ese mensaje, sin saber que había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría su destino para siempre. El error que tanto la avergonzaba estaba a punto de convertirse en el milagro que tanto había pedido. Javier leyó el mensaje una vez más y cada palabra se clavó como una espina en su corazón. Disculpe la molestia, pero estoy desesperada. Mi bebé de 6 meses necesita leche especial y no tengo dinero para comprarla. Solo le pido que me ayude con algo de dinero para que mi hijo no pase hambre. Sé que no me conoce, pero soy una madre trabajadora que nunca pide nada a nadie. Se lo ruego, por favor. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía que delataban la educación humilde de quien lo había escrito, pero también transmitía una sinceridad tan pura que hizo que se le formara un nudo en la garganta. No era el típico mensaje de estafadores. Había algo en esas palabras que hablaba de dolor real. Javier se levantó de su sillón de cuero y caminó hasta el ventanal. En algún lugar de esa inmensidad urbana, una mujer había enviado un grito de auxilio que había llegado hasta él por equivocación. Pensó que quizás ese mensaje no había llegado a sus manos por casualidad. La imagen de un bebé llorando de hambre se instaló en su mente. Su propia madre le había contado sobre los sacrificios que hizo para criarlo cuando su padre los abandonó. Un hijo es lo más sagrado que puede tener una mujer, le decía siempre. Sin pensarlo 2 veces, Javier marcó el número. Saltó el buzón de voz. La grabación era simple. Una voz femenina, joven, cansada pero dulce. Decidió no dejar mensaje todavía. Primero quería investigar para asegurarse de que no se tratara de una estafa, aunque su corazón ya le decía que era genuino. Utilizando sus contactos en la empresa de telecomunicaciones donde tenía inversiones, logró rastrear la ubicación aproximada del número. Estación Central, una zona de clase trabajadora. Era un barrio que conocía porque ahí había crecido su chofer. Un hombre honesto que llevaba años trabajando con él. La madrugada avanzaba, pero Javier no podía conciliar el sueño. Decidió que no podía esperar. Se vistió rápidamente y eligió su camioneta más sencilla. Antes de salir, se detuvo en una farmacia de 24 horas y compró varios botes de la fórmula láctea más costosa que encontró, además de pañales, toallitas húmedas y algunos medicamentos básicos para bebés. El cajero lo miró extrañado, pero Javier solo sonrió y pagó. El trayecto hasta Estación Central le tomó 40 minutos. Mientras manejaba, practicaba mentalmente lo que le diría.
No quería asustarla, pero tampoco podía quedarse con los brazos cruzados. Utilizó sus contactos una vez más y logró obtener el domicilio asociado al número. Era una calle angosta, llena de casas pequeñas. Estacionó a unas cuadras y caminó el resto del trayecto cargando una bolsa con los productos. El amanecer comenzaba a pintar el cielo, y él sabía que estaba a punto de tocar una puerta que cambiaría una vida. Lo que no sabía era que la suya también estaba a punto de transformarse. Lucía despertó sobresaltada por el llanto desesperado de Daniel. Al ver el biberón vacío sobre la mesita de noche, sintió que el corazón se le encogía. Solo quedaba una lata de fórmula, la más barata, y no sería suficiente. Revisó su celular buscando alguna respuesta al mensaje, pero no había notificaciones. Mientras preparaba el último biberón, escuchó unos golpes suaves en la puerta. Contuvo la respiración. Los golpes se repitieron, acompañados de una voz masculina. «Buenos días, señorita. Disculpe que la moleste tan temprano, pero recibí su mensaje anoche y vine a ayudarla». Lucía sintió que el mundo se detenía. Con manos temblorosas se acercó a la puerta, sin saber si sentir esperanza o miedo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «Mi nombre es Javier», respondió la voz. «Anoche recibí su mensaje pidiendo ayuda para su bebé. Traje leche especializada y algunas cosas más». Lucía abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad, y se asomó para ver a un hombre alto, de cabello castaño y ojos verdes que irradiaban una calidez genuina. Llevaba varias bolsas de farmacia. «¿Cómo consiguió mi dirección?», preguntó con la voz quebrada. Javier sonrió. «Tengo algunos contactos. Sé que esto es inusual, pero cuando leí su mensaje, no pude quedarme tranquilo». La sinceridad en sus palabras era tan evidente que Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Quitó la cadena y abrió completamente la puerta, permitiendo que Javier viera la humildad de su hogar. Daniel lloraba con más fuerza. «Por favor, pase», murmuró Lucía. «Su bebé tiene hambre», observó Javier. «Sí», respondió ella. «Se terminó la leche anoche». Javier comenzó a sacar de las bolsas varios botes de fórmula premium, pañales, toallitas e incluso algunos juguetes. Lucía observaba como si presenciara un milagro. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó mientras Javier preparaba un biberón con movimientos expertos. «Porque cuando alguien pide ayuda para alimentar a su hijo, no hay pregunta que valga», respondió él. «Y porque creo que a veces los mensajes llegan a las personas correctas, aunque sea por equivocación». Al escuchar eso, Lucía comprendió que había marcado mal el número, pero en lugar de sentirse avergonzada, sintió que todo había ocurrido exactamente como debía ser. Javier le extendió el biberón. Daniel se calmó inmediatamente. El silencio que se instaló en la habitación estaba lleno de gratitud, esperanza y algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Javier observaba la escena con una extraña sensación de plenitud. En ese momento, ambos comprendieron que aquel error de número había sido en realidad el acierto más hermoso de sus vidas. Mientras Daniel bebía con avidez, Lucía no podía dejar de observar a Javier. Había algo en su manera elegante, en la calidad de su ropa y en la facilidad con la que había comprado todo, que le decía que este hombre no era una persona común. «¿A qué se dedica usted?», preguntó tímidamente. Javier dudó un momento. «Tengo algunas empresas de construcción». La humildad en su respuesta no ocultó la verdad. Este hombre era alguien muy poderoso económicamente. El peso de esa realización cayó sobre ella,
llenándola de una vergüenza que no había sentido antes. La diferencia social se hizo evidente. Su reloj discreto era de una marca exclusiva. Su camioneta era del año. Seguramente piensa que soy una aprovechada. Se mortificó internamente, sintiendo que las mejillas le ardían. La gratitud se mezclaba con un dolor punzante en el pecho. Por primera vez desde que envió el mensaje se arrepintió. Javier notó el cambio en su actitud, cómo su cuerpo se había puesto rígido y cómo evitaba mirarlo. «Por favor, no se sienta incómoda», dijo con voz suave. «Todos pasamos por momentos difíciles». Sus palabras sonaron vacías para Lucía. «Usted no entiende», murmuró ella, apretando a Daniel contra su pecho. «Yo no soy de esas mujeres que andan pidiendo dinero a hombres ricos. Trabajo honradamente». La tensión en la pequeña habitación se volvió densa. Lucía se levantó bruscamente. «Yo le voy a pagar todo», declaró con firmeza, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Puede que me tome tiempo, pero le voy a devolver cada peso». Javier se puso de pie, buscando las palabras correctas. «No quiero que me pague nada. Estoy aquí porque recibí el mensaje de una madre desesperada y no pude quedarme tranquilo». En ese momento, Daniel, ya satisfecho, comenzó a hacer ruiditos y ambos adultos no pudieron evitar sonreír. «No puedo aceptar más ayuda de usted», declaró Lucía con determinación. «Ya hizo demasiado». Javier sintió una punzada de dolor. «¿Y si no fuera ayuda?», preguntó con una suavidad que la desarmó. «¿Y si fuera simplemente un acto de humanidad entre dos personas que se han cruzado en el camino?». Lucía lo miró, tratando de descifrar alguna intención oculta. Sus ojos verdes irradiaban una sinceridad difícil de fingir. Daniel se había quedado dormido en sus brazos con una expresión de paz. «No sé qué pensar», admitió finalmente. «Nunca me había pasado algo así». Javier sonrió con ternura, y en ese momento, ella supo que estaba frente a algo que podía cambiar su vida. Los días siguientes, Lucía no podía dejar de pensar en Javier. ¿Por qué un hombre rico y exitoso ayudaría a una desconocida sin pedir nada a cambio? Él no había intentado contactarla, respetando su espacio, pero ella revisaba su celular constantemente. La ausencia de presión solo aumentaba su confusión. El cuarto día, al regresar del trabajo, encontró una bolsa de papel junto a su puerta. Dentro, más fórmula láctea, pañales y una nota. Para Daniel, de alguien que cree que todos los bebés merecen estar bien alimentados. No hay necesidad de que responda. Solo quería asegurarme de que el pequeño esté bien. Leyó la nota varias veces. Solo encontraba una preocupación genuina. La curiosidad pudo más que su orgullo. Buscó el nombre Javier Solís en Google. No era solo un empresario, era uno de los constructores más reconocidos de Santiago. Vio fotos suyas en eventos elegantes, siempre con una sonrisa cordial pero distante. Notó en sus ojos una soledad que reconocía. Esa misma tarde, mientras daba de comer a Daniel en el parque, Javier apareció. «¿Cómo está el pequeño campeón?», preguntó acercándose lentamente. «Mejor, gracias a usted», respondió Lucía. Se sentó en una banca cercana. «¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo aceptar ayuda?». Lucía respiró profundo. «Porque aprendí que cuando aceptas ayuda de un hombre, especialmente si tiene dinero, siempre espera algo a cambio. ¿Y por qué qué? He trabajado toda mi vida para mantener mi dignidad». Javier asintió.
¿Y si le dijera que hay personas que ayudan simplemente porque pueden hacerlo? Le diría que esas personas son muy raras, respondió ella, mirándolo a Keres a los ojos. Quizás es hora de que conozca a Jauna, murmuró él. En ese momento, Lucía sintió que algo se movía en su pecho, como una puerta cerrada que comenzaba a entreabrirse. Las semanas que siguieron, Javier comenzó a aparecer esposas otras que se, en donde el vaquenetea te... Lucía, Kraratasa. Al principio tensa, se fue relajando hasta esperar con ansias su llegada. Javier tenía una manera especial con Daniel, y el bebé lo adoraba. Durante esas conversaciones, Lucía fue descubriendo facetas de Javier que no correspondían con su imagen. Le contó de su infancia, de cómo su madre lo había criado sola. Mi mamá me enseñó que el dinero es solo una herramienta, le confió. Lucía descubrió que detrás del empresario había un hombre con heridas similares a las suyas. Un día, Daniel desarrolló una fiebre alta. Desesperada, Lucía llamó a Javier. Daniel está muy enfermo. No sé qué hacer. Voy para allá, respondió él sin dudar. Llamaré a mi pediatra para que nos reciba. 25 minutos después, estaba en su puerta. Durante el trayecto al consultorio más exclusivo de la ciudad, la serenidad de Javier la tranquilizó. Comprendió que había comenzado a confiar en él. El doctor Morales examinó a Daniel con una paciencia y dedicación que Lucía nunca había visto. Solo una infección viral común, explicó. Cuando Lucía preguntó por el costo, Javier intervino. ¿Ya está resuelto? La manera natural como lo dijo, sin hacer alarde, la llenó de una gratitud profunda. Esa noche, un mensaje de Javier llegó. ¿Cómo sigue Daniel? Que descanses. Estoy aquí si necesitas algo. Al leer esas palabras, Lucía sintió una calidez en el pecho. Su corazón había comenzado a abrirse. Los meses siguientes transformaron la vida de Lucía. Los domingos se convirtieron en su día especial. Javier los llevaba al Ecoparque de Buenos Aires o al Museo Interactivo Mirador. Durante esas salidas, él mostraba una faceta paterna natural que la conmovía. Un día, en el Parque Metropolitano, Javier se detuvo y la miró con intensidad. ¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?, preguntó con vulnerabilidad. Toda mi vida he tenido la sensación de que algo me faltaba. Construí un imperio, pero siempre sentí un vacío aquí dentro. Se llevó la mano al pecho hasta que llegué a tu casa aquella madrugada. Esa mañana comprendí lo que me faltaba. Una familia. La confesión de Javier desencadenó una avalancha de emociones en Lucía. Yo también tengo que confesarte algo, murmuró. Al principio pensé que tenías alguna intención oculta, pero conforme te fui conociendo, me di cuenta de que eres exactamente lo que aparentas ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y también me di cuenta de que me enamoré de ti. El momento que siguió fue mágico. Javier se acercó lentamente. ¿Me permites besarte?, preguntó con delicadeza. En lugar de responder, Lucía se puso de puntitas y lo besó. Daniel, ajeno a la trascendencia del momento, comenzó a aplaudir y reír. «Te amo», le susurró Javier al oído. «A ti y a Daniel. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». Esa noche, supo que su vida había cambiado para siempre. El hombre que había entrado en su existencia por error se había convertido en la respuesta a sus oraciones. El jueves de esa semana decisiva,
Javier llegó con una pequeña caja de terciopelo azul. «Necesitamos hablar», dijo con solemnidad. Se sentaron en el sofá, con Daniel jugando en el suelo. «Lucía», comenzó Javier tomando sus manos, «estos meses contigo y con Daniel han sido los más felices de mi vida. Sé que nuestros mundos son diferentes, pero quiero demostrarte que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Abrió la caja, revelando un hermoso anillo de compromiso. «No estoy pidiendo que cambies quién eres. Estoy pidiendo que me permitas acompañarte. Quiero ser el esposo que te mereces y el padre que Daniel necesita». «Lucía, ¿me harías el honor de ser mi esposa y permitirme adoptar oficialmente a Daniel como mi hijo?» Daniel eligió ese momento para gatear hacia ellos y sostenerse de las rodillas de Javier. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. «Sí», susurró. «Sí, quiero casarme contigo y que seas el padre de Daniel». Javier la levantó en brazos, haciéndola girar por la sala mientras Daniel reía. Le deslizó el anillo en el dedo. «Te prometo que nunca te arrepentirás», le murmuró. «Voy a amarte y a proteger a nuestra familia hasta el último día de mi vida». Esa noche hablaron de sus planes. Una casa que él quería construir en San Isidro. Una boda sencilla e íntima. «Quiero que cuando pronunciemos nuestros votos», explicó Javier, «ya seamos una familia completa ante la ley y ante Dios». Lucía se durmió con una paz en el alma que no había conocido jamás. 6 meses después, la pequeña iglesia de San José en el barrio Lastarria se llenó de flores blancas. Lucía caminaba por el pasillo del brazo de don Roberto, el chófer de Javier. Daniel, vestido con un pequeño traje, esparcía pétalos de rosa. En el altar, Javier esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando el padre Ignacio preguntó si alguien se oponía, Daniel gritó «¡No!», desatando las carcajadas de todos. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos. «Prometo amarte en la abundancia y en la escasez», dijo Javier. «Y prometo recordar cada día que nuestro amor nació de un error que resultó ser el acierto más hermoso de nuestras vidas». «Prometo confiar en tu amor», respondió Lucía. «Y prometo enseñar a nuestros hijos que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de mensajes equivocados». La recepción se celebró en el jardín de una quinta en el Cajón del Maipo. Daniel fue la estrella de la fiesta. Durante el baile, Javier le susurró a Lucía: «¿Te das cuenta de que hace menos de un año no nos conocíamos y ahora no puedo imaginar la vida sin ustedes?» Al final de la noche, la nueva familia Solís se dirigió a su nuevo hogar, una hermosa casa en Lo Barnechea que Javier había preparado en secreto. «Bienvenida a casa, señora Solís», dijo mientras la cargaba en brazos para cruzar el umbral. La casa era perfecta, con un jardín con columpios y una casita del árbol. Esa noche, mientras acostaban a Daniel en su nueva habitación, supieron que habían logrado crear la vida que soñaban. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», le preguntó Lucía. «Que Daniel va a crecer en un hogar lleno de amor. Nunca va a conocer la ausencia paterna». «Y nosotros», agregó Javier, «nunca más vamos a conocer la soledad». Afuera, Santiago de Chile continuaba su ritmo incansable, pero dentro de esa casa, 3 corazones latían en perfecta sintonía. 1 año después, la casa de la familia Solís se había llenado de nuevos sonidos. Las risas de Daniel, que a los 2 años y medio corría por el jardín, y los llantos suaves de la pequeña Sofía, de apenas 4 meses. Lucía, radiante, cargaba a su hija mientras preparaba el almuerzo. Desde la ventana veía a Javier jugando al fútbol con Daniel.
La escena la llenaba de una gratitud profunda. Sofía tenía los ojos verdes de su padre y la sonrisa dulce de su madre, pero sobre todo, tenía la serenidad de los bebés que nacen en hogares llenos de amor. Esta hermosa historia nos recuerda que a veces los errores más inesperados pueden convertirse en las bendiciones más grandes. El mensaje equivocado de Lucía no solo cambió su destino y el de Daniel, sino que también transformó el corazón solitario de Javier. El amor verdadero había llegado disfrazado de un simple error. Recuerda que Dios siempre tiene planes perfectos para nuestras vidas, incluso cuando todo parece ir mamá. A veces los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente donde necesitamos estar.